Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Le damos la bienvenida a Lo que está en juego podcast de análisis político en este capítulo número 11, pero también podría ser el 12, porque ayer tenemos novedades. Estuvimos haciendo una actividad en vivo y en directo, nuestro primer podcast en vivo a través de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ya está colgado en nuestra página web, que es canal9.cl, en nuestro canal de YouTube, que es Canal 9 Bio TV, y también en nuestra cuenta en Spotify, que es Lo que está en juego. Así que si repetimos algún concepto es porque ayer nos vimos y hay hartas cosas que a lo mejor vamos a volver a mencionar, pero agradecidos de la oportunidad que nos dio la carrera de periodismo y por supuesto de poder hacer crecer este proyecto. Yo ayer no di los agradecimientos oficiales a todo el equipo técnico que nos ayudó, ¿cierto?, de el área audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la universidad, y a nuestro querido director Nicolás Gómez también. No dije nada. No. Debía haberla agradecido también, pero gracias, Nico, porque salió excelente. Ahora sí, presentamos a quienes nos acompañan, pues somos un equipo. Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, con un poquito de frío hoy día. La mínima fue de 2 grados, o más o menos, por ahí andó, así que harto frío. También está nuevamente con nosotros Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y también director de Asuntos Públicos de Observa Bio. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente, expectante a lo que pase el domingo. Sí. Y a mi derecha está Francisco Gatica, quien es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad Bio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar de las primarias, por lo que se viene, que mañana termina la campaña, ¿cierto? Hay ambiente, pero más bien ambiente político, no sé si de campaña. En las calles al menos he visto por ahí algunas personas entregando volante. A mí no me llega absolutamente nada, no he visto ninguna paloma hasta el día de hoy, pero las elecciones son este domingo, se avecinan lluvias, y lo que sería también muy determinante para la participación. Por ahí leía una nota que también muchas personas están de vacaciones en esta fecha, porque los colegios, ¿cierto?, se fueron de vacaciones. Entonces, claro, muchas personas como voto voluntario probablemente digan, bueno, ¿por qué voy a volver, no sé, de mis regias vacaciones en la nieve a votar? De mi licencia médica. De mi licencia médica. Voy a volver de mi licencia médica a votar. Exactamente. Yo creo que el tema que nos va a centrar, o sea, además del resultado, es la participación. ¿Cuánta gente efectivamente va a votar? ¿Qué es lo que se va a considerar una primaria exitosa? Si comparamos con los datos de las primarias anteriores que han habido, tenemos un porcentaje que estaba bordeando el 1,5 millones, 2 millones, dependiendo del sector político, lógicamente. Pero lo que debería de aspirar el oficialismo es a superar la barrera del 1.700.000, por lo menos. Algunos hablan de la proyección de 1,8 millones, 2 millones de votos, pero lo que va a depender principalmente, si se califican como exitosas o no, es cuánta gente va a votar. Claro, porque es lo mismo que hemos estado conversando, o sea, el progresismo o el oficialismo en la elección anterior llevó 1.100.000, solos ellos. Entonces, cualquier cosa sobre eso debiese ser considerado un éxito. Ahora, también a considerar que en esas primarias no estaba el socialismo democrático, ni el PPD, ni la desconcertación, ni los 28.000 de la democracia cristiana, que ahora tampoco están. Que no son 3 y 4. Que no son 3 y 4. Claro, son 28.000. Claro, que pesan menos que la población de Cabreros, pero bueno. Entonces, obviamente, también debiese ser una consolidación mayor. O sea, uno esperaría que llegara al 1,5 millones de personas, más o menos. Obviamente, todo de ahí más parece ser una buena pesca. Obviamente está el ruido de que no hay otra primaria y que hay muchas personas que uno nunca puede decir cuánto es SN, de gente que va a ir a votar por lo que sea, o va a ir a votar porque son ñoños y quieren ir a votar, pero uno también esperaría que si son 15 millones, por lo menos el 10% del padrón apareciese a votar este fin de semana. Sí, yo creo lo mismo. Bueno, unas primarias que empezaron lentas, que bueno, que el mismo lo comentaba en los programas, que se fueran calentando a medida que fueran avanzando los debates.
y que ahora yo creo que está en un clima político, bien planteabas tú, interesante, quizás no tanto en presencia en calle, a veces en la feria uno puede encontrar algunos puntos críticos, pero yo creo que sí, desde el punto de vista político ha dado mucho que hablar. Claro. Ahora sí tenemos un voto, como decía, no ñoño, diría domesticado, que puede ser considerado sinónimo a que, claro, puede que estar a saltar de 1.100.000 a este 1.500.000, este 1.600.000. Claro. También es importante el dónde se vota más. Si en la región metropolitana el fiel de la balanza debería converger más a Jara, si fuera en región el fiel de la balanza podría converger más a Toa. Claro. Hay varias hipótesis que va a pie a análisis posteriores. Sí, ampliemos eso. Sí, porque finalmente hay comunas que son más proclives al Partido Comunista, por así decirlo, más proclives a Frente Amplio, que están en la zona de la región metropolitana. En tanto, el voto más socialdemocrático puede estar mucho más... Como Recoleta. Claro. Entonces, hay también una lectura que va a dar mucho que hablar después que se hagan los procesamientos de la información. Claro, o sea, una de las cosas que nosotros venimos viendo es que Santiago Metropolitano y por ahí Valparaíso o las ciudades grandes votan de una manera, esa más progresista, frente amplista, versus a comunas más rurales o de regiones que votan más tradicional, por ejemplo, donde todavía hay alcaldes del Partido Radical dando vueltas en algunas comunas. Sí, tú podrías deducir algo a partir de eso, pero y también las cartas están echadas. También me hace interesante cómo votan algunas regiones donde han tenido mayoría la derecha, por ejemplo, que es por cuál candidato o candidata se van a decantar, regiones como la Araucanía, por ejemplo, que tiene una que finalmente sus representantes en general, desde el gobierno regional hacia abajo, son de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esos? Y también volvemos a un fenómeno que ocurrió en el voto voluntario, que lo hemos dejado ver con el voto obligatorio, que es el porcentaje de participación en comunas más vulnerables. Claro, y el porcentaje de participación que va cruzado. Por ejemplo, una zona de derecha que de repente tiende a votar más por Jara, puede permitirte deducir que quizá hay gente derecha que fue a votar para buscar el candidato que más le acomoda a su colectivo. Porque claro, ahí hay una gran pregunta, ¿qué es lo que le acomoda más a la derecha? Claro. Porque hay gente que plantea que quiere ir a votar por Jara para que pase una comunista y así sea más fácil que gane el candidato de derecha, y otros que quieren ir a votar por Toa porque no quiere que gane Jara, porque no quiere que gane una comunista, como le pasó a Daniel Jadwe. Pero obviamente eso, lo que uno se piensa son especulaciones en el sentido de que un voto de borde. Claro, es muy difícil ver cuánto eso inclina una balanza. Claro. Sí, porque además tenemos que pensar si efectivamente, o sea, si uno le pregunta a las autoridades de derecha, por ejemplo, políticos, diputados, senadores, y dicen, bueno, la persona de derecha en realidad, ¿qué tiene que ir a hacer a la primaria? No tiene que ir a hacer nada. De hecho, Diego Chalper lo señalaba en una entrevista hace muy poquito, esta semana, no recuerdo si fue ayer o el día lunes, decía, en realidad el votante de derecha no tiene que hacer nada a la primaria. Sin embargo, también probablemente va a ocurrir ese fenómeno. Debería de ser menor. Muy menor. Sí. Muy menor. Pero aún así, es interesante qué es lo que pasa con las votaciones en comunas como Vitacura, Las Condes, La Dehesa, que uno tiene súper claro que el votante son de derecha. Es interesante hacer el análisis más micro, bien decía, microdatos a nivel de comuna, quizá, de tratar de saber si hay un comportamiento muy que escapa a la norma. Claro. Ahora, hubo una columna, me parece, de Longueira que planteó este tema, Sí. Y significó la reacción de dirigentes de derecha, precisamente, que tienen que hacer ahí ese tipo de elector. Sí, una carta en el Mercurio que se publicó de Pablo Longueira, donde hace... Que no estaba muerto. Que no estaba muerto. Ahí sí que analizaba un poco cuál es el escenario. Algunos dicen que es un llamado a votar por Toa, otros dicen que es un llamado a votar por Jara. Uno puede hacer diferentes tipos de lectura de la carta, pero lo que sí estaba señalando es que va a depender de lo que pasa en las primarias, qué es lo que va a ocurrir en la Obvio, derecha. eso es lo que hemos venido hablando un montón. O sea, la conversación que vamos a tener el lunes dentro de la misma izquierda, porque también hay que sancionar algo. Esta primaria es la demostración de que las primarias funcionan, porque antes de esto la izquierda estaba en el piso. Sí, por supuesto. El progresismo, el oficialismo no tenía por dónde, veía que la derecha estaba disparada, que las temáticas de seguridad se tomaban la agenda, que era imposible reelegir a alguien por todos los condoros de este gobierno. Entonces, y cuando salió Toa, decía, ¡ay, la Toa, qué valiente! Claro. Qué atrevida. Entonces, esta primaria le devolvió el alma al cuerpo, y eso se le acuña una frase a Pepe Out, que le devolvió el alma al cuerpo a la izquierda. Entonces,
Entonces, obviamente, la izquierda, después, con número en mano, ya está teniendo la sartén por el mango durante estas 2 semanas. Comunicacionalmente Totalmente hablando. Y cuando tengamos los resultados de esa elección, también va a tener la sartén por el mango para tener un montón de conversaciones que van a hacer. Obviamente, de ahí en más, como lo planteó Francisco y como lo hemos hablado, todo lo que venga después de que ya tenga claro quién va a ser la candidata o, quién sabe, el candidato del oficialismo, hay muchas otras conversaciones y va a influir todo el panorama político. Lo conversamos. Si sale Jara, la tentación de algún centroizquierdista que no estamos mirando de llegar a la papeleta, o viceversa, si sale toda alguien más de izquierda. Sí, justamente Analia Uriarte hizo una declaración sobre eso, tiene que ser un análisis muy fuera del sentido común para instalar un candidato alternativo, por así decirlo. Sí, pero hay voces, por ejemplo, las declaraciones, no recuerdo cuándo fueron, pero esto es un poquito del gobernador de Valparaíso, Mundaca, que dijo que le gustaría ser presidente y que obviamente uno podría sospechar de que si no gana Janet Jara o Gonzalo Vinter, que es más cercano a ese sector, Mundaca, podría darse una... Pero eso es clásico en nuestra política. ¿Se acuerdan del cura de Catapilco? Sí, por supuesto. Ahora, pero en la práctica ahí importa mucho la disciplina de los partidos. Finalmente son los partidos los que tienen que acallar ese tipo de ruido. Pero yo creo pero la disciplina de los partidos tiene que ver con los partidos que participan. Pero ¿qué pasa con la democracia cristiana? Por ahí leí una nota de la Tercera, se sigue riendo en lo que es la democracia cristiana. 28.000 militantes, Lucas. Yo ayer vi dirigentes de la democracia cristiana con todas. Sí, con todas. Esta inició una gira por la región de Biobío. ¿Cuál de las 3 democracias cristianas son las que se te puede al menos yo vi 2, Erika Edo y Álvaro Ortiz. Ahí tienes 2 democracias cristianas super vistas. Claro. Sí, o sea, de hecho, con toda la candidatura. Sí, hay una foto. Sí, y de hecho, bueno, estuvo también, en realidad fue un encuentro con la DC, el encuentro que tuvo Carolina Toda, estaba también José Miguel Ortiz en ese encuentro, estaba obviamente Álvaro Ortiz y el diputado Edo. Sí, ahora, ¿qué quiero apuntar con esto? La Tercera creo que ayer sacó una nota que decía cuál es el plan B que tiene la democracia cristiana de manera así como rápida, el 30, si es que no pasa Carolina Toda a la primera vuelta, buscar una alternativa. Yo no sé si un Turraga lo vuelven a levantar. No lo sé. Claro. Y si tiene apoyo, no sé, Yanna Proboste, Buenchumilla, no sé. Claro, no me voy. O sea, en ese momento, la carta habría sido, antes de lo que pasó con Procultura, la carta era Claudio Rego. O tomar palco y mirar. Pero yo no creo. La tesis Rincón. Claro, tomar palco, mirar y finalmente ser espectador de la que suceda. Pero no mover ninguna bandera. Tomaron 4 años palco, pues si no fueron parte del gobierno. Claro. Tampoco tuvieron una acción muy preponderante en las negociaciones, a lo mejor de un par de leyes, pero tampoco es que vimos la democracia cristiana muy presente en la discusión. ¿Les servirá tomar palco de nuevo? La hipótesis de Lucas, que lentamente va muy... Pero es que, claro, o sea, finalmente uno igual entiende que las personas adultos mayores en algún momento van saliendo de la vida activa. Quizás tú dices que les cuesta mucho ir a hacer la página del CERVEL para desafiliarse también. No, pero hay también un cariño al Partido de la Democracia Cristiana. Lo que pasa es que convengamos que es cierto en ciertos sectores políticos y en ciertas comunas la democracia cristiana sigue siendo relevante, pero en el contexto nacional pesa muy poco. Pesa muy poco. Obviamente los escaños parlamentarios los defienden a muerte porque es lo que le da relevancia hoy día a la democracia cristiana, pero hoy día no tiene la fuerza para hacer una opción política presidencial. Claro. O se sube a un buque y arma un cuento con alguien más, o va a hacer una campaña testimonial. O sea, si va, por ejemplo, Alberto Undurraga o el que nombre, va a ir a marcar un nombre, va a tratar de poner algunos puntos. ¿Con quién puede ir? Claro, no, o sea, pero podría ir solo. En estos momentos no tiene un compañero de lista. Bueno, con 28.000 personas podría postularse, por un partido político, a pesar que una independiente necesita 35.000, que la democracia cristiana más un poco más. Pero no es viable con Matei. No, pero por eso, aquí ese es el otro punto. Por mucho que la democracia cristiana levante un candidato, ¿qué va a ir a decir ese candidato? Mucho más cercano a apoyar a Matei que a instalar un candidato propio. Claro, ahora si la democracia cristiana apoya a Matei ya... No, ahí cerramos por fuera la democracia cristiana. O sea, no tiene vuelta. Claro. Sobre todo porque los que quedan hoy día en la democracia cristiana son la ala más de izquierda de la democracia cristiana. Que te lo succiona María. Claro, ahora, obviamente...
es que yo creo que hoy día la democracia cristiana está en ese periplo, o sea, de ser como Amarillo, de ser como Demócrata, son partidos que no tienen mucha relevancia, y además este apoyo de primaria es bien particular, porque ellos están apostando que gane Toá y están rezando que gane Toá, porque ahí también ellos pueden entrar al gobierno, si es que Toá llegase a ganar una segunda vuelta. Sin embargo, si es que gana cualquier otro, quedan en una posición de irrelevancia para lo que queda de la campaña electoral, a lo menos en la presidencial, y eso también le puede hacer mucha merma en qué, en su lista parlamentaria, Sí, porque no van a tener la figura ancla para su lista No van a parlamentaria. tener muñeca para Para negociar sacarse tampoco. No. Claro, para Tampoco. sacarse fotos. ¿Saben qué pensaba? No sé si lo decía Francisco en la reflexión sobre que para la anterior primaria, en ese tiempo eran oposición de Jadwe con Boric, efectivamente uno veía el mapa y era bien interesante ver cómo habían votado las comunas Claro. del Barrio Alto. Pero yo no sé. Donde ganó Bórica. Sí, pero es que ahí tenías izquierda con izquierda. Claro. Izquierda, entonces era como ya, izquierda o izquierda. El voto miedo. Claro, el voto miedo. Pero en este caso, no sé si hay mucho voto miedo, si es que, o sea, quiero referirme como en el paralelo de la lectura. Si es que gana Toá no significa voto miedo porque Porque no es de gobernó, porque no es de izquierda, porque es de centro izquierda. Claro. Y porque además ha sido parte de un conglomerado que gobernó 30 años en este país y a los sectores acomodados de este país no les molestó a los gobiernos de la concertación. A un sector, no quiero decir comunas, como esos no les va a molestar nuevamente tener a un ex concertacionista de presidencia. No, Pero es que ahí hay hartas cosas en consideración. Primero, o sea, todos recordamos el mito que dicen que el gobierno que más le gustó a los empresarios es el gobierno de Ricardo Lagos. Y con razón. Algo comenzamos ayer, ¿eh? Sí, muy buen gobierno. Sí. Pero hay que tener en consideración que yo creo que uno de las grandes X a despejar, porque depende de muchas conversaciones y muchos escenarios que todavía no han ocurrido, es cómo va a gobernar Carolina Toá. Si es que llegase a darse todas las condicionantes que le dieran un triunfo a Carolina Toá, ¿va a gobernar como una ex concertación? Pero, por ejemplo, el gobierno de Bachelet II, que es un gobierno de concertación, no es un gobierno típico de la concertación. No. A mi juicio, es quizás hasta más de izquierda que este gobierno. Está ahí peleando de cuál de los dos gobiernos Yo diría tuvieron que un foco más progresista. O sea, aprobó el aborto en 3 causales, o sea, Claro. eso te dice ya Claro. más o menos algunas cosas. Y el programa también era mucho más progresista de lo que se pudo, La gratuidad. lo que se pudo concretar. A diferencia que tal vez este programa, cierre de punta plana. claro, Terminó con el binominal. este programa se veía también progresista, pero lo que logró conseguir no. Ahora, ojo, Pero- que esos cambios que logró el gobierno Michelle Bachelet II fue a costa del capital político entero, de Sí. la máxima figura electoral y social que hemos tenido desde el retorno de la democracia. Pero tenía Sí. también una configuración parlamentaria bien interesante. ¿Se acuerdan que en ese tiempo no existía revolución democrática como tal y Giorgio Jackson fue en un cupo de la ADC? Si mal no Lo dejó que era el pacto por omisión. Pacto por omisión, Sí. o sea, como que Y también los de Revolución Democrática entraron al Ministerio de Educación. Sí, bueno, el Frente Amplio son 60.000 militantes y la empresa hoy día son los 28.000 que Claro. digamos, o sea, la práctica se instala, es decir, la emergencia que tiene el No, Frente y Amplio claro. en la década de Pero que tiene que 20. ver con algo que hemos conversado ya varias veces acá, la falta de la renovación de las élites de los Claro, partidos y tradicionales. eso se notó, eso fue muy la, alta en la DC, ¿eh? centroizquierda. Claro, fue muy fuerte en la DC, las juventudes DC fueron acá en ese pequeña. Y fue, Ya hay juventudes en la DC. salida demográfico. Claro, la pirámide invertida. El mejor efecto en la democracia cristiana. Pirámide demográfica invertida. Exacto. Yo conozco, o sea, probablemente todos nosotros conocemos quizás de la juventud del Partido Socialista, juventud Claro. de Revolución Pero Revolución cada vez Democrática. quedando menos. Pero de la DC, yo la verdad. Cada vez, o sea, yo creo que hoy día queda juventud Pero como en el fíjate Frente que- Amplio, el Partido Socialista, como Partido Comunista y el Partido Republicano. Claro. Y cerremos. Yo creo que, pero sí, hay un matiz interesante que planteaba Lucas respecto a si Toá, si llega a ganar en la presidencial, ¿se va a aproximar más a los 30 años o se va a aproximar más a la Bachelet 2? Claro. Es un tema, porque finalmente pareciera que ella se quiere aproximar más a la Bachelet Ahora- 2, que instalar una agenda de cambio, de reforma. Sí, pero debiese ser más Bachelet 2 en el entendido que no olvidar que el 30 va a ser apoyada, si que gana toda por el Partido Comunista, por Claro. el Frente Amplio, Claro. por La no sé, democracia cristiana. No, no partidos te más. digo. Entonces, Ahora, eso No, sería el no mejor permite espíritu los de 30 Bachelet años. 2. Sí, porque tiene una mayoría- porque la nueva mayoría, o como dijo alguna vez Roxana Miranda, la nueva pillería, Claro. me he olvidado de eso. gobernó
desde la democracia cristiana con el Partido Comunista y con la inclusión de en ese tiempo un Frente Amplio inicial en una etapa de gestación donde también muchas veces los parlamentarios del Frente Amplio, Gabriel Boric, Camila Vallejo, votaban con... O sea, la Bachelet II trató de instalar una agenda de reformas. Claro, que le costó mucho. O sea, quizás políticamente estuvo muy cuestionada por lo que pasó con su hijo, ¿se acuerdan? Sí. Claro, y eso fue un tema que la marcó todo. Pero aún así, el gobierno de Bachelet II hipotecó todo de sacar, por ejemplo, la ley de gratuidad que se demoró 4 años en hacer. Claro. O sea, la presentó el 2014, la firmó en enero del 2018. E incluso antes que Piñera, cuando Piñera estaba por asumir. Y Bachelet trató de revisar el tema de la AFP, trató de mirar el tema de la nueva constitución. Sí, exacto, porque acuérdense, en esa época tuvimos los cabildos. Claro. Cabildos. ¿Qué tan distinto hubiese sido la historia si se hubiese aprobado la reforma constitucional? La coalición actual no te permite llegar a los 30 años. Yo recuerdo que, perdón que haga este paréntesis, pero yo lo vi como un proceso súper bonito. Yo me acuerdo que no pude participar de ningún cabildo, pero existía la posibilidad de que tú presentaras tus propuestas ciudadanas en una página. Te podías sentar con tus amigos. Exacto. O sea, el proceso de ese de lo que fue el intento de nueva constitución de Bachelet fue mucho más participativo que los dos procesos constitucionales. Claro, acá tuvimos participación electoral, pero participamos en los procesos de toma de decisiones, de presentar una propuesta. Que no te permite volver a los 30 años como democracia de élite, sino que te obliga ya a incorporar elementos. Claro, ahora, es cierto que todos los candidatos de la primaria hoy día, en teoría se presentan como los continuadores de la gestión de Gabriel Boric. Ya. En teoría, por eso, ¿cómo se le dice esto? Son las primarias del oficialismo. Claro. Un arco bastante grande, ¿eh? ¿De acuerdo? Claro, pero claro. Porque hoy día yo creo que todo ha tomado distancias también. O sea, el único que está completamente abanderado y que es cuerpo de Víctor. Claro, como le ha ido a Winter también. Claro. De acuerdo. Entonces, por eso es bien interesante que, obviamente, Carolina Toá tampoco puede desconocer que ella es una continuadora del gobierno donde ella fue ministra del Interior, o sea, el segundo cargo más importante como por 3 años. Bueno, y para muchos fue el salvavidas también. No, claramente, sí, que así a los 3 días se le ocurrió meter a Punta Peo, pero era claro, o sea, tú necesitabas concertacionismo puro y duro que lo trajo Carolina Toá y ordenó el gobierno gracias. Los ministerios claves tuvo el Partido Socialista. Claro, y entonces finalmente hoy día el gobierno de Gabriel Boric lo que le dio mucha holgura fue el hecho de exconcertacionistas como Mario Marcel, como la misma Carolina Toá, son parejas. Claro, entonces, incluso hoy día a Álvaro Elizalde. Entonces, ellos han dependido mucho en cargos muy importantes y básicamente uno tampoco puede decir que este gobierno no ha tenido cositas de los 30 años. Sí. No, sí ha tenido hartas cositas. O sea, el Boric, el primer discurso al Boric del último discurso, el del último se parece mucho más a los 30 años, claro. Claro, claramente. Claro, ahora te domesticado ya por la forma de ese gobierno. Exacto. Por los traumas de ese gobierno, diría yo. Ese gobierno, claro. Chiquilina. Tengo como una especie de juego. A ver. Como ya, es una tontera que acabo de inventar, se me acaba de ocurrir. Ya, yo voy a decir algo de un candidato que básicamente que me metí al cerebro a buscar su programa y ustedes me van a comentar. Okay. Van a hacer como comentarios de los candidatos, ¿ya? Porque esto es un ejercicio también cívico para que la gente sepa cuáles son las propuestas. Que hay programa. Que hay programa. Sí. Claro, y reforzamos que el voto es obligatorio, van a un proceso, creo que feria irrenunciable también, ¿cierto? O sea, con todas las de la ley es una elección, pero esta vez usted va, si es que quiere, y si es que puede. Ya, Mulet, que no hablamos nada de Mulet nunca. ¿Partamos por Mulet? Bueno, ya, pero déjame decir una cosita y usted ya. Mulet, si usted se mete al CERVEL y baja, va a encontrar en algún momento los programas, que están los 4, en orden creo que de la papeleta. Son 32 páginas, las 6 primeras es bien interesante porque él habla de lo que ha hecho. Sí. Yo digo, currículum. Este programa de gobierno está raro, de empezar a leer y decir así como, bueno, yo hice esto, aprobé estos proyectos, estoy en esto, yo soy súper yo. Claro. ¿Ya? Y dentro de las propuestas son 5 ejes, yo no los anoté los 5, pero dice crecimiento económico para un desarrollo, dice, perdón, lo voy a leer completo, crecimiento económico para un desarrollo sustentable con justicia social y ambiental, seguridad integral, centrada en temas de migración, combate al crimen organizado y narcotráfico y defensa y fortalecimiento de la democracia. Sí, yo creo que lo que quedó de él fue la propuesta de las policías municipales.
que es una muy buena idea. Claro. Todavía no avanza. Pero que corrige el factor de desigualdad. No, por supuesto que no. No, pero O sea, va a tener Robocop en algunas comunas muy buenas y va a tener... Que es lo mismo que pasa con la seguridad ciudadana. Claro. O sea, la seguridad ciudadana en Las Condes Es muy distinta. muy distinta a si hay seguridad ciudadana, por Claro. ejemplo, en Tirúa, por ejemplo. Y también yo creo que lo que se instaló en la mesa a partir de esos ejes fue el tema de este IVA, este descuento de IVA para algunos temas, que es una cuestión muy focalizada. Es interesante porque lo que está ahí es la gente de la Federación Regionalista. Ahora, Sí. hay que tener en consideración que si nosotros tuviéramos que medir el posicionamiento dentro de una fuerza de izquierda, dada la trayectoria, Mulet es el menos de izquierda. Sí, Es que claro. Él es de los colorines de la ADC. De la DC, la Claro. 12 DC. Claro. Y fue Él- mutando, fue... Cuando la ADC tenía 60.000, él fue uno de los que... se fue. No, y se además fue. Mulet era, que lo conversamos acá también, había sido del PRI. Del PRI. PRI en su momento. Que en paz descanse. Exactamente. Mulet lo que ha tratado de hacer, a mi juicio, es tener y aprovechar la pantalla que le ha dado esta precandidatura presidencial, esta candidatura a las primarias, en realidad, aprovechar una pantalla probablemente no solamente para colocar ideas que pueden quedar en un futuro programa de gobierno consolidado del oficialismo, y además también pensando en cómo puede negociar su cupo parlamentario en las próximas elecciones. Y del partido. Los partidos... Pero ¿qué más estará el federalismo? No sabría... Pero gente no le va a faltar para llenar papeletas, o sea, para llenar cargo. Ahora, en consideraciones el hecho de que si él saca, no sé, pues un 5% de los votos, se puede sentar ahí a decir... Pero Sí. puede que... O sea, 5% de los votos sería un súper buen resultado. Si él está para Mulet. pensando en lo colectivo y está pensando en colocar su federación, efectivamente está invirtiendo al 2030. Sí. Claro, o sea, por ejemplo, hoy día esto está marcando más que el Partido Liberal, que dejó Claro. ser comido. Claro. La bandeja se la dejó servir a Janet Jara en el debate de TVN. Se dieron cuenta que le hizo una pregunta directamente para que él hablara sobre toda su propuesta en Claro. torno a los animales, Sí. hacia la naturaleza. Yo creo que, bueno, a alguien le va a llegar ese discurso. En el Creo que es uno de los pocos que habla de medio ambiente. Sí, de las 4 cartas. Ya. ¿Algún Ya misterio por ahí? anda con bufanda verde. Una bufanda verde, la sacan un. Y la Dorado anda con la corbata verde. Y en su campaña la ha desplegado en Claro, regiones. claro, Sí, sí. totalmente en regiones. Ya, Janet Jara. El programa de Janet Jara tiene 7 páginas Lo mismo que solamente. el currículum de Mulet. Claro, las 6 páginas del principio de Mulet. Si ustedes despliegan algunas ideas, pero yo me quedo con los 20 ejes, son 20 ejes breves, son como un párrafo y manifiesta cosas como un país que cuide y protege, me acordé mucho de Bachelet, Sí. país que cuide y protege, nuevo pacto por la educación, infancia libre, bueno, puedo decirlo. Ruralidad. Muchas gracias. Integral desarrollo y mano firme contra la corrupción. En la Agenda de Protección Bachelet 1 y 2. Sí. Me encantan los nombres, son tiernos. Sí, está muy bien, ¿no? Pero además también, ahí uno se pregunta si estamos hablando de primarias y que uno, si bien entiende que no es un programa definitivo, 7 páginas es como el índice finalmente de un programa. Ahora, los programas de gobierno se han convertido en eso. Yo creo que esto ya es como el pináculo de eso, pero si uno lee los programas de gobierno de las últimas 2 elecciones presidenciales son declaración de intenciones. Ahora aquí son títulos nomás, son Son titulares. Ahora, es consistente con cómo ella está formulando su campaña. ¿Eh? Ella está formulando su campaña con maneras de hacer política y no con contenido, ¿me entiendes o no? Sí, pero resulta Más que centrado en también- las formas. Pero, por que ejemplo, en el fondo. lo que dijo Jara cuando dijo que iba a priorizar el mercado interno, No, eso es... claro, él generó polémica Claro. de lleno. Entonces, creo yo que estratégicamente es un programa ambiguo, Sí, por supuesto. con Claro. pocas cosas. Yo no creo que esto sea de flojera 7 No, es que está más, absolutamente es estudiado, inteligente. por supuesto. Está más centrado en la forma, en el Claro. método de hacer política que en el fondo. Porque además los nombres son escogidos con pinzas, los nombres. Claro. Tú los mencionabas, o sea, y que tiene mucho esta Nuevo referencia. pacto por la vocación. Claro, esta referencia muy de vincular como con el cuidado, la protección. Lo comentábamos ayer, que una de las a partir de una pregunta que se le hizo a Janet Jara, una de sus primeras medidas era sentarse a conversar. Un decreto. Para sentarse a conversar. O sea, perdón, pero si tú llegas a la moneda es porque ya tienes el diagnóstico más que claro y no haces... Claramente el Partido Comunista tiene el diagnóstico más que claro. No, lo que tienes que hacer es empezar a ejecutar, o sea, y empezar a hacer cosas, ¿no? Vamos a mirar en marzo qué lo vamos a hacer. Claro, ahora sí, por lo mismo. La candidata que yo creo que genera más miedo al presentar propuestas robustas
es Janet Jara. Más miedo porque uno, le van a decir, si es que son muy cercanas a su partido, comunista, política fracasada, de vieja escuela, y si se aleja de su partido, le van a decir que es traicionera. A punto que la segunda parte de este partido le van a obligar a hacer propuestas. Pero es que por eso, pero por lo mismo. Claro. Pero en este momento... La mano de Carmona y Claro. de compañía. Eso, no, una cosa es la presión que traiga los otros 3 candidatos que van a tener que apoyarla porque no le va a quedar otra, y lo otro es lo que va a hacer el interna del partido. Claro. Ella ha trabajado mucho con Bárbara Figueroa, pero hemos visto a Lautaro Carmona muy en la de él, o sea, las últimas declaraciones lo mismo, y sabemos que hay 2 almas y él no quería Pero, a Janet Jara, lo conversamos en el capítulo pasado. Pero agrégale un tercer frente. ¿Qué pasa después de julio, cuando empieza la discusión con los demás candidatos? ¿Qué va a pasar cuando vuelva Camila Vallejo? Pues, también. También. Pero entonces va a tener 3 frentes de combate. No, y claramente, o sea, y también en la intrascendencia que va a llevar el gobierno, lo que le puede golpear una candidata como Jara, que en teoría tiene que ser dura. Yo creo que la candidata que puede ser más dura con el gobierno con respecto hacia la izquierda es Janet Jara, Claro. que puede decir que traicionó a las y los compañeros, Claro. que se vendió, que firmó un pacto con la derecha, diciendo que ella fue rol fundamental de ese pacto de pensiones, que si tú le preguntas a Lautaro Carmona, le tiene que dar tirria. Hablar de- sí. Claro, el pacto de pensiones que consiguió el gobierno. Bueno, porque no quisieron aprobar el TREITREL. Esto tiene que parecerle, pero ya una defecia, yo creo, ¿no? Porque es que sí, entonces obviamente... Es que tuvieron la oportunidad de dar, claro, el gobierno Piñera. Pero que finalmente lo que está ocurriendo es que por mucho tiempo el Partido Comunista ha querido que el candidato sea de ellos. ¿Se acuerdan de Gladys Marín? Sí. Año 99, queriendo ser... O sea, ellos quieren estar en un rol protagónico y cada vez han estado más cerca. Sí. Con Jadwe lo tuvieron ahí, hoy día también están ahí, entonces la tentación también de su agenda propia, porque el Partido Comunista siempre da rato se le escapa un poquito su agenda Oye, propia, es muy alta. Ahora que Lucas dice Gladys Marín, ¿qué pensará Gladys Marín en el lugar donde se encuentre en estos momentos de lo que está viendo con su partido? Hoy yo Porque ella era una mujer, todos dicen, el concepto cuando uno dice Gladys Marín es consecuencia. Sí, pues, Claro. Entonces, ahora. ¿verá con buenos ojos el estilo de candidatura de Janet Jara? Yo creo que se hubiera, desde el momento que el Partido Comunista entró al gobierno de Michelle Bachelet, yo creo que ahí ya... Se había vuelto a morir. Sí. No, yo creo, o sea, voy a utilizar una expresión poco académica y muy coloquial. Se revuelca en su tumba. Claro. Se está revolcando en su tumba. Yo creo que Gladys Marín en estos momentos, cuando ve algunas actitudes del Partido Comunista. Pero yo sí siento que el Partido Comunista necesita ese refresca, necesita ese refrescamiento, ese cambio de look. Totalmente. Sí. Porque a diferencia de los En un demás contexto. partidos, Necesita a diferencia bachelitizarse. a diferencia de la DC que hablamos está en la UCI, Unidad de Cuidado Ideológico, ¿te acuerdas que lo que me preguntó? Perfecto. El Partido Comunista tiene muy buenos marcos ideológicos. El punto es justamente cómo yo los refresco a partir del año 90 en adelante. Yo pensaba que el refresco iba a venir por parte de Carol Cariola y de Camila Vallejo y no fue así. Fueron rostros como atractivos de todo punto de vista, no obstante de la perspectiva de las ideas, Janet Jara es otra cosa. Sí. Sí. O sea, es un Partido Comunista distinto. Sí. Sí. Tenemos que tenerlo súper claro. Sí. No es el Partido Comunista de Lautaro Carmona ni de Daniel Jadwe, pero sí la pregunta es si el Partido Comunista está cómodo con Janet Jara. Claro, es que está. Pero aparte, si soy desde militante, el momento que se convierte en la candidata presidencial del sector, si es que llega a ocurrir, se convierte en la líder del partido. por supuesto, pero estamos hablando del Partido Comunista antes o después de los 90. Claro. Pero es que esta refresh es del Partido Comunista de los que entraron después del 90. Claro. Sí. Y bueno, y sin Telier digo tampoco. Claro. Pues Sí, yo digo, no, por supuesto. Antes el 90. No, claro. Claro, Sí. el punto de inflexión es el 90. Sigamos con nuestro jueguito. Carolina Toa, su programa de gobierno en el CERVEL, 42 páginas y tiene solo 3 ejes, pero no mucha introducción, o sea, como 3 párrafos y vamos al programa. Lo describo, usted puede revisarlo en su casa, o sea, para que se hagan una idea. Y estos 3 ejes, el primero dice progreso, Chile crece crece sostenible, verde y digital. Eso es lo primero. Bienestar compartido para un Chile con justicia social. Y el 3, que es el que más ha reforzado ella, seguridad en 360 grados. 360 grados.
Nada más. O sea, son 3 ejes. No Al digo nombre ese, ¿ah? Es 360. Pero es que era igual, po. Era la vuelta con que quedaba igual. Espera, ese- Lo que también tiene que ver con el tema de Todo. integral, de todo. Si la lógica es una circunferencia. Esa se ocupa de esa. O sea, esa es la interpretación que uno hace. Yo lo comenté cuando al principio, antes de salir al aire, Carolina Toá es la Matea. La Matea siempre lo ha sido, lo ha demostrado cuando fue ministra del Interior, en las acusaciones constitucionales con todos los datos muy claras, y yo creo que eso es lo que quiere demostrar en su Oye, programa. es que a mí me pasa algo, la mente me traicionó. Cuando estaba escuchando eso, me acordé de Ricardo Lago, el Para Crecer con Igualdad. Es que dice Chile crece, acaso Chile estaría Sí, bien. para, pero no, pero cuidado. O el bienestar compartido para un Chile con justicia Claro, social. lo que pasa es que en algún minuto, cuando estaba Ricardo Lago Para Crecer con Igualdad, y él, ¿te acuerdas que fue a segunda vuelta? Estuvo muy cerca con Lavín, ¿te acuerdas? Sí, o no? 13.000 votos. 13.000 La conclusión es, Uno por voz. esas ideas tan complejas probablemente no le llegan a la ciudadanía. Claro. Y él tuvo que hacer un cambio en Y el ascensión es Juanita. La señora Juanita ya aparece. Pero que también hay que considerar que el candidato que tenía al lado, Lavín, era la persona más caricaturesca con respecto a expresar sus ideas. Claro. ¿Te acuerdas que en los debates sacaba las cartas que le escribían los vecinos? Claro. Era de la escuela de ir a tomar once. Pero no sé. la discusión que se dio en ese Era de instante salud popular. Sí, es po. que si es muy academicista el programa, Claro. no llega. Pero también. Eso le pasó a No Lago. llega. Claro, Lago estaba demasiado en las nubes Claro. y lo tuvo que aterrizar para Para nuestra nuestra vista. Pero por Ahí- supuesto. Entonces no puede estar Pero- que sean demasiado academicistas. Ahora, ¿no? Carolina Toá, eso es una esencia de quién es ella. Si tú le preguntas a cualquier persona que trabajó con ella, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, la consideran una máquina de trabajo. Claro. Que estaba desde las 7 de la mañana conectada de donde fuera, que en los momentos libres estaba estudiando, revisando. Y se acuerdan una interpelación que le hizo el diputado Longton a Carolina Toá por seguridad. Carolina Toá salió fortalecidísima y dejó. ¿Qué le hicieron a Longton? Sí, todavía. No, Pensaron quizás que era un reality, ¿no? Claro. no entiendo. Bueno, nadie lo sabe. Claro, esas son las cosas. Que método quizá en términos de construcción científica Es la más consistente. es la más consistente. Sí o sí. Pero el tema es que eso tenía que llegarle al que Sí. Claro. Ahora, Ahí lo quizás- que tendría que preguntarle a Lagos cómo traer a la señora Juanita. Claro, pero quizás todavía esa no es preocupación. Quizás no es preocupación porque las primarias en teoría son elección de nicho. Claro. Y quizás eso puede movilizar un nicho. Ahora convengamos la postura sincera que lamentablemente los programas no son bajo ningún caso definitorios, pero es como tú aterrizas la idea y ahí tiene razón Francisco, en lo que también moviliza, ¿no?, a las personas. Sí, bueno, 42 páginas. Yo solamente mencioné estos 3 ejes. Por favor, si me equivoqué, revisen ustedes porque yo no me entiendo la letra. Que me suele pasar, transparento eso. Muy bien. Ya, cerramos este jueguito con Gonzalo Winter, 46 páginas, el que tiene un programa mayor y tiene 4 ejes: un Chile que crece para todos y todas, un país que planifica, seguridad para la vida tranquila y un Estado al día para las personas. Yo solo menciono los ejes, no digo que sea solo eso. Ahí hay como subnúmeros y desglose. claro. Claro. Pero es que en verdad estos nombres nunca te dicen mucho. Porque son puras, como decíamos, son puras declaraciones de buenas intenciones y la verdad es que los programas de gobierno no son documentos tan válidos en el sentido de que todo programa y toda acción tiene contradicciones y tiene también contraindicaciones. Que no te la van a transparentar. No, como por ejemplo, si yo quiero subir mucho el sueldo mínimo, juego con el problema del despido y con la cesantía. Entonces, pero la gente dice, yo quiero subir el sueldo mínimo. Entonces, cuando digan, yo quiero un Chile lindo, hermoso, precioso, Y probablemente tienen trabajo, claro, por supuesto que Sí, de hecho, leí acá el segundo eje, dice un país que planifica y cuida. Es muy dejar esto también. Sí, po. Sí. El tema de la protección, el cuidado. Pero que al final son ideas que, de hecho, tú mismo yo te puedo decir, alguien de derecha, Lourdes, hasta podría ponerle los mismos nombres al programa. Por supuesto. Mira, yo creo que en ese ejercicio es muy interesante saber quién es la mano que escribe la nota. Chat GPT no. No, pero ¿a qué voy yo? Pues el hecho de que, claro, efectivamente, cuáles son los equipos y los nombres de las personas que están atrás Yo quiero decir una cosa ahí. condiciona mucho el producto. Por supuesto. ¿Me A ver, entiendo o no? Yo, La mesa del yo Es un siento- muy buen predictor de lo que va a suceder. Sí, yo siento que, Gonzalo Winter tiene una carrera relativamente nueva, ¿cierto? Claro. Y me parece, viéndolo en paneles, que es un gran orador, Sí, que es una sí, persona sí, sí, que sí. de verdad es muy inteligente, Sí. su manera de expresarse, pero siento que su campaña no ha sido lo suficientemente
no le ha hecho lo suficientemente justicia a lo que yo consideraba al menos hasta este momento, y siento incluso que el Frente Amplio como que absorbió la candidatura de... Yo veo más Frente Amplio en estas ideas y en lo que ha hecho él y en los reels que sube y en los videos como graciositos que sube, que realmente la persona como con, no sé si proyección de estadista que él le veía, por ejemplo, en programas como Estado Nacional en TVN, ¿cierto?, donde se explayaba y expresaba cosas que me parecían súper interesantes. Yo creo que por eso quien redactó probablemente el Frente Amplio. Claro, y no hubo mucha mano. Y eso, y finalmente lo que importa son los autores. Pero que también hay que considerar que, yo puedo estar muy de acuerdo con tu análisis, Priscila, que la campaña de Winter que queda en un lugar muy incómodo. Muy incómodo, porque Jara se lleva a la izquierda más extra izquierda, más real, y Carolina Toá se lleva a la izquierda más moderada, y obviamente Muleta hace un negocio distinto. Entonces Winter, que no quiere ser un candidato intrascendente, busca ser rupturista. Pero además carga con la figura del Boris. Claro, pero que a él es el único que le pasaron la cruz de Gabriel Boric, considerando que hay dos ministras del gobierno siendo candidata y él no ha sido ministro. No, él es el continuador. Fiel a eso. Y pero si tú lees esto con la última cuenta anual del presidente, vas a notar mucha coincidencia. Claro, ahora yo, por ejemplo, yo creo que la mayor continuadora con respecto al tiempo debiese ser la Toá. O sea, si a alguien se le puede cargar la mano con respecto al gobierno de Gabriel Boric, es la que fue segundo al mando, la que fue vicepresidenta de la República en connotadas ocasiones. Sí, o sea, yo comprendo, solo que quiero hacer un paréntesis sobre el diseño. Realmente muy mal. Hay una hipótesis que en realidad el Frente Amplio tampoco está muy convencido. No, claramente que no. Mínimo o sea, pero es que para esta campaña. Sí, porque el Frente Amplio yo creo que tiene muchos problemas. No solamente muchos problemas, y además tiene relativamente claro de que las probabilidades de que el próximo presidente o presidenta haya sido su colectividad era mínima. Especialmente por lo que hemos conversado muchas veces, el amateurismo, los problemas. Además, salirse del gobierno un presidente con un 30% de aprobación, yo creo que si el Frente Amplio creo que el Frente Amplio no ha ido quemar ropa. Aparte es el que menos se puede desligar del gobierno. Claro. Y además a partir del 30 comenzamos con Pato Cojo. Sí. Y este año ya ha sido bien Pato Cojo. Entonces va todo el Frente Amplio que está en el gobierno, yo creo que ya está pasando cuenta el desgaste, ¿entiendo? ¿No? Entonces siento que no ha sido muy apoyado, por así decirlo. No, para nada. De hecho, acá localmente yo he visto a figuras que son parte del gobierno acá en la zona haciendo más campaña que militantes, que otras personas. Por ahí vi, no sé, algún par de reíles, no sé, Camilo Rifo, ¿cierto? Gente que en verdad ha sido súper cercana, y de hecho creo que Camilo volvió al Frente Amplio también hace poco, panfleteando, pero tampoco es que haya tanto convencimiento. Claro. Sí, eso es el convencimiento, porque claramente el foco está puesto en Jara y Toá. Claro. Sí. Y desde antes que el Frente Amplio nombrara un candidato, aquí Gonzalo Winter va porque alguien tenía que ir con el Frente Amplio. Sacrificando entre... Es que la verdad es que el que tenía que ir es otro, pues era el alcalde Bodanovich. No sé si tenía que ir. Es un activo muy importante para diluirlo. Es un activo importante, pero presiones hubo. Es lo que el Frente Amplio quería, pero no necesariamente lo que él quería. Y aparte que es quemarlo hoy día. Es quemarlo, es sacarlo. Sí, porque además la probabilidad que gane alguien de derecha la presidencial finalmente es alta, y uno no sabe si se podría haber reinventado en 4 años para presentarse a un segundo ejercicio y mientras que ser alcalde de las comunas más grandes de Chile le da palestra para mantenerse en agenda 4 años, donde puede ser líder de la oposición de un gobierno de derecha desde las comunas y lo posiciona mucho mejor para un proceso electoral. 4 años más. Puede que en 4 años más estemos hablando de Boris nuevamente. Eso es lo otro. Eso y repitamos el patrón. Recuerda que tuvimos entre Bachelet y Piñera, y puede que se dé perfecta. Imagínate, Boris Cast. Convengamos. Dentro de es muy bueno. Sí, dentro de los análisis que se hacía, por ahí alguien desplegaba la idea que plantea Francisco, que decía en el fondo, el presidente tampoco, o sea, recordemos, hasta marzo no hablábamos de esto, o sea, no había cartas presidenciales del oficialismo, no había interés del Frente Amplio, nada, y muchos decían que en el fondo querían como que una muerte natural, que terminara el gobierno para así no potenciar otra carta, pensando en que el presidente Gabriel Boric
puede reportar. Además, el parlamentario Gabriel Boric no tiene por qué estar de acuerdo con lo que dice el presidente Gabriel Claro, Boric, claro. y no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa el expresidente Gabriel Boric. Claro que sí. Y ojo, ¿qué pensará el papá Gabriel Boric? Porque se acuerdan que hace hartos capítulos atrás estábamos hablando que que la guaguita van a hacer. Oye, la guaguita no nace. ¿Por qué nos gusta tanto el chisme? Oye, Sí, pero yo creo que ya papá, ya tiene más de 40 semanas. a lo mejor van a ser el 29, así, muy coputenta. Le va a poner el nombre de quien gane. No, ella se llama Violeta, eso es lo que se hace. Violeta Janet. Violeta Carolina. Violeta Carolina. Bueno, en todo caso, Boris es una persona joven. Y va a pasar líder. Y eso. Pero si va a ser referente, más allá de que tenga el poder de poder ordenar, va a ser referente. Claro. Porque además le van a ir a preguntar, Y en un presidente, gobierno- expresidente, ¿qué es lo que opina sobre tal cosa? Claro, y en un gobierno duro, de derecha más dura, por así decirlo, al modelo CAS, pues... Claro, se le abre una hacer ventana un oportunidad gobierno- gigantesca. Exacto. Sí. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Queríamos hablar de lo que está pasando con Irán, Estados Unidos, Israel, un poquito Palestina, pero no nos dio el tiempo, pero tenemos 2 promesas. Intentemos hablar de esto la próxima semana, ¿les parece? Pero nosotros nos vamos a ver mucho esta semana, además de nuestro podcast en vivo ayer, el que hacemos habitualmente los miércoles, vamos a tener un especial de lo que está en juego, también en vivo y en directo, por este mismo canal, en este mismo estudio, porque vamos a estar no esperando los resultados, que es lo que habitualmente nosotros hemos hecho hace 2017 en adelante, sino que para poder tener los resultados sobre la mesa y hablar ya con propiedad de quién va a ser la carta del oficialismo acá en nuestro país para las elecciones de noviembre. Eso va a ser, calculamos, a ver si Nico nos sopla, como a las 18:45, ¿no? Empezaríamos más o menos. Perfecto. Ya tenemos a todos comprometidos. Sí. Y ojalá voy a tratar de hacerles unas galletas, algo, porque Sara hace hambre, para poder... Podemos tomar once acá. Claro, tomar once. Y claro, no va a ser a lo mejor una conversación tan fluida, porque también vamos a estar atentos a la programación de Bio Bio TV en Santiago, colgándonos a lo mejor de alguna señal oficial si que habla el presidente, porque igual es una elección importante. Sí. Claro. Siempre que tenemos elección y salimos afuera y gente festejando. Sí, vamos a ver cómo va a estar. Vamos a ver si- No, El pulsómetro. Fijando. Va el pulsómetro. pero va a ser interesante. El presidente va a tener que hablar ese día. Sí, sí o sí, va a decir, bueno, vamos a apoyar a Muleta. Claro. Felicitamos al compañero Mulet. Tulet, ¿verdad? Tulet. Teníamos que decirlo ya. Leslie Briseño, muchas gracias. Lucas Serrano, Francisco Gatica, opté por su sintonía. Recuerde que esto queda colgado en Spotify, lo que está en juego, en nuestro canal de YouTube, que es Canal 9 Bio Bio TV, y por supuesto en canal9.cl. Que esté bien, hasta pronto. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.